Silencio, Bruno. Ah, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Silencio, Bruno. Esta semana, que recién pasó con mi hija menor, vi la última película de Pixar, que la tiene Disney. Así que luego, dentro de algún instante, algunos minutos, les cuento de qué se trata, qué significa esta frase. Por lo pronto, ¿qué pensaríamos si alguien aquí en medio nuestro nos dijese y nos compartiera: ¿saben qué? Estoy absolutamente muy deprimido hasta no decir basta, porque desaparecieron los dinosaurios. Lo más probable es que muchos de nosotros pensemos algo extraño, algo no está bien en esa persona. Sentirse deprimido por algo que ocurrió hace 10 millones de años atrás no parece tan razonable, ¿verdad? Quizás estaríamos más de acuerdo con alguien que dijese: mira, estoy muy deprimido porque hace 10 minutos atrás me despidieron, y en tiempos como ahora, pandémico, perder el trabajo claramente es una situación compleja, complicada. No obstante, las dos situaciones hipotéticas que estamos planteando tienen algo en común. Las dos están en el pasado. Las dos ya ocurrieron. Y como tal, no tiene sentido estar en esa depresión o en esa preocupación, puesto que no se conseguirá absolutamente nada. 10 millones de años o 10 minutos atrás, ambas quedaron atrás. Ambas están atrás. El punto es que dice: sí, pero no me siento bien. He perdido mi tranquilidad. He perdido esa sensación de paz. Claramente. Hay cosas más graves que incluso perder el trabajo, y tú y yo lo sabemos. Alguien puede perder, y así ha ocurrido en este tiempo, perder algún ser querido, perder algún familiar. Es más complejo. Y entonces, ¿cómo uno recupera esa situación? Se levanta de esa situación de vida para recuperar esa tranquilidad. Para comenzar a recuperar esa tranquilidad, hay un punto importante. Si quieres, lo anota. Hay que aceptar la situación. Aceptar lo que ha ocurrido. Todo comienzo, todo inicio para este camino de paz y de recuperar esta tranquilidad es eso. Porque preocuparse por lo que no puedes cambiar no te dará paz. El resentirse, el sentirse amargado por lo que no se puede cambiar, no te va a traer y no va a recuperar la tranquilidad ni la paz. El sentirse culpable tampoco. El que te sientas culpable por las cosas que no puedes cambiar no te va a dar la paz, no te dará la tranquilidad. Y como dije, sin duda hay cosas más complejas que nos pueden ocurrir, como perder un trabajo. Pero cual fuera el caso, cual fuera la situación, hay que aceptar lo que nosotros no podemos cambiar. Pero no con eso estoy diciendo, para que no nos confundamos, que esto solo es válido para situaciones que son irremediables. Esto es válido para cosas que efectivamente nosotros no podemos hacer nada, como aquellas que están en el pasado nuestro, las cosas que ya ocurrieron. Pero sin embargo hay cosas que sí podemos cambiar, que podemos nosotros poner nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestra disciplina, todo nuestro tesón para aquellas cosas que sí pueden ser cambiadas. Por esas hay que luchar.
Y por ello la invitación es: luchemos, no hay que rendirse para aquellas cosas que nosotros debemos incluso cambiar. Y allí está donde me llamó la atención esta frase: silencio, Bruno. Es una frase que la dice un personaje de la última película de Disney llamado Luca, que es un joven monstruo marino. Él es un niño callado, bueno, un joven monstruo, más que un niño, retraído, introvertido, muy obediente a sus padres, cosa extraña tal vez para este tiempo, pero ahí lo revela este personaje muy simpático. Y una de las reglas básicas que existía en su hogar es que no podía por nada del mundo salir a la superficie. Porque se le contaba a ellos que los seres humanos estaban detrás de ellos solo para cazar estos monstruos marinos, deseosos de cazarlos a ellos. Pero lo que nadie le había contado es que si salía fuera del agua, se transformaría y tomaría forma humana, de un niño humano. No temas, no le estoy spoileando nada, le estoy contando solamente los 2-3 primeros minutos de esta película. Y un día Luca conoce a Alberto. Alberto también es un joven monstruo marino que ya había salido del agua, y él se destaca porque es muy osado, es muy aventurero, y ahí se genera una amistad muy linda, muy hermosa, y que piensan y les invita a vivir Alberto a Luca toda una aventura. Pero al principio Luca se le dificulta, le complica dar ese paso de adentrarse en la aventura, y él se queda allí, estático, inmóvil. Y entonces, para romper el miedo y silenciar esa voz que a muchos de nosotros se nos aflora, se nos aparece a veces, y que esa voz nos tiende a aplastar, a achatar, y nos dice que somos incapaces, que no vamos a poder, que no tenemos las capacidades, que no tenemos los talentos necesarios, que no tenemos las habilidades, y el temor nos embarga, y entonces no queremos avanzar. Es ahí donde Alberto le enseña a decir: silencio, Bruno. Y yo creo que en ocasiones nos viene bien, ¿no es cierto?, a nosotros cuando queremos enfrentar estos retos que nos da la vida, soltar nuestros miedos, que no es una tarea sencilla. No nos vendría mal a muchos de nosotros de vez en cuando decir también: silencio, Bruno. Les invito a que puedan disfrutar junto a sus hijos de esta buena y hermosa película de Disney. Pero la vida no es Disney. Y tú y yo lo sabemos. Está bien, pero sabemos que hay cosas que no podemos cambiar. Y no porque estén en el pasado, sino de aquellas situaciones que se mantienen en el tiempo y que no son buenas. Es decir, una cosa es que nosotros aceptemos lo que ya ha ocurrido en el pasado, pero otra es muy distinta cuando tenemos que enfrentar a aquellas que permanecen. Y a veces no se trata simplemente de acallar esas voces interiores y decir unos silencios, Bruno, puesto que no bastará con eso. Hay otras que son muy distintas, son aquellas que se mantienen y no podemos evitar que sucedan. Entonces, para todos estos males que hoy día rodean a nuestro mundo, puede haber o no remedio, puede haber o no soluciones. Si los hay, entonces hay que buscarlas. Pero si no, los aceptamos. Pero no los aceptamos para quedarnos quietos allí, sino que los aceptamos para pasar por encima de ellos, para vencer aún pese a aquellas circunstancias. Ahora, para esto no va a ser fácil, porque vamos a requerir de una fe madura, de una fe de aquellas que se fraguan, de aquellas que se hacen fuertes en medio de las crisis. ¿Te puedes imaginar a un padre que luego que Dios le haya dicho: mira, vas a ser padre de multitudes, siendo anciano y su esposa también, y luego más aún son estériles, y que Dios le diga que van a ser padre de multitudes? Hablo del caso de Abraham. Pero les nace la criatura, y cuando luego tienen a Isaac, ¿quién puede entender que Dios le pida que sacrifique a su hijo?
¿No encontrarían totalmente natural que Abraham dijese, bueno, ¿por qué me trajiste a esta circunstancia, a esta situación? Yo no pedí que me llamaras. Yo no pedí que me hicieras, que me prometieras ser padre de multitudes y ahora me pides a el único hijo que tengo. ¿Tiene sentido aquello? ¿Tiene sentido aquella crisis en que está siendo sometido este hombre que luego va a ser llamado el padre de la fe? ¿Tiene sentido que el propio Moisés, siendo llamado por Dios para ser el libertador del pueblo hebreo, luego de un sinnúmero de problemas, siendo perseguido por el ejército de Faraón y enfrente de él esté un mar, no tiene por dónde seguir, no tiene por dónde avanzar? Entonces se tira al suelo para poder pedir a Dios orientación, ayuda. ¿Por qué me pones en esta situación? Yo no pedí estar aquí. Estaba en otro sitio, estaba en otro lugar, estaba en un desierto con total tranquilidad y me has puesto en esta situación donde tengo a todo un pueblo que ahora depende de la decisión que yo pueda tomar y viene el ejército de Faraón para totalmente volvernos a esclavizar y si no, simplemente nos destruirá y no hay por dónde seguir porque tengo a un mar entero de agua enfrente. Y podemos seguir nombrando, podemos mencionar incluso a otro personaje como David, que él no pidió ser rey. Llega alguien y él siendo niño es ungido como el rey, habiendo ya un rey allí en ejercicio como Saúl. Y luego crece y la persecución se da por Saúl y tiene que esconderse en una cueva allí por algo que él no escogió, por algo que él no eligió. Pero la fe, y podríamos seguir contando muchos de estos casos que son nombrados en el libro de Hebreos capítulo 11, de cómo esa fe fue fraguándose en medio de la crisis. Y una fe que creció y que Dios en su bondad respondió. Porque estando Abraham en el monte para ofrecer a su hijo una respuesta, y entonces Dios proveyó, y hasta el día de hoy hablamos de Jehová Jireh, Jehová proveyó de un carnero para que pudiese entonces reemplazar a Isaac. Hubo respuesta. Y Moisés, Dios le dijo, ¿por qué estás aquí? Simplemente di al pueblo que avance. Y entonces sin darse cuenta, Dios abrió el mar y avanzaron. Y entonces David entendió que Dios estaba con él y lo puso como rey luego de haber sacado a Saúl. Y entonces hubo una respuesta. Sí, hubo una respuesta. Amén. Pero no podemos engañarnos porque no todos los personajes en la Biblia alcanzaron una respuesta en sus oraciones. Hay oraciones que no son contestadas. Hay oraciones que no son respondidas. Y para eso se requiere una fe aún mayor de la que acabamos de hablar. Una fe aún más madura de la que acabo de conversarles. ¿De qué trata? Había un pastor que tiene más de 30 años de ejercicio y él en una ocasión escribe, él dice, yo en este tiempo de ministerio me he dado cuenta que hay dos clases de fe, hay dos clases de personas que manifiestan esta fe. Hablo de George Everett Ross. Él dice, hay una fe que es una fe del sí, condicional, y hay una fe del aunque. Da unos ejemplos. Dice, la fe del sí son aquellas personas que dicen, mira, si todo me va bien, si tengo prosperidad en toda mi vida, si estoy feliz, si no muere ninguno de mis seres queridos, si tengo éxito, entonces voy a creer en Dios. Entonces voy a serle fiel. Entonces me voy a unir a una congregación, me conectaré en alguna señal en que estén transmitiendo las reuniones. Y voy a dar y aportar según lo que pueda. Pero hay una segunda fe. Hay una segunda forma de actuar. Es esa fe que dice el aunque. Aunque prospere, mire, aunque avance la causa de la maldad en este mundo, aunque la violencia la vea correr por las calles, aunque sude el Getsemaní, aunque tenga que beber mi propia copa del Calvario, con todo, y precisamente entonces voy a confiar en el Señor que me hizo, aunque todo eso ocurra.
Hay oraciones que no van a ser contestadas y debo decirlo. No puedo engañar, no puedo decir cosas con letras pequeñas. Hay oraciones que no son contestadas según nosotros queremos. ¿Qué vamos a hacer en ese entonces? ¿Qué vamos a hacer al respecto? El apóstol que predicó por todo su mundo en su tiempo, en el Asia y parte de Europa. Saulo de Tarso convertido en Pablo, habiendo tenido una experiencia extraordinaria. Dios lo hizo experimentar cosas que no las podía ni siquiera pronunciar con palabras porque no existían las palabras humanas para ello. Fue una experiencia gloriosa. Dios quiso participar de esas realidades. Y él mismo cuenta que para que no se le fueran los humos a la cabeza, para que no tuviera él esa sensación de soberbia, le fue entregado un aguijón en su carne, en su cuerpo, que le hacía sufrir mucho. Y dice él mismo, de puño y letra, que le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. 3 veces. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Bástate de mi gracia. Mi gracia te es suficiente. La respuesta fue no. Solo afiánzate en mi gracia. Solo aférrate en mi gracia. La respuesta fue no. No hubo respuesta. Allí dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, hay por lo menos 12 diferentes interpretaciones de qué era este aguijón que tenía Pablo. Hay muchas interpretaciones al respecto porque él no puso cuál era en forma específica. Quizás para no canonizar ni santificar ese mismo dolor. Pero hay quienes mencionan que era la epilepsia. Yo no sé si has tenido la experiencia con alguien en epilepsia. No es sencillo, no es fácil. Es terrible. El perder el control en cualquier instante, en cualquier minuto, sin saberlo. Yo lo sé muy bien. Crecí con mi hermano en eso. Lo atendí muchas veces. Muchas veces. Despertarse a medianoche, escucharlo y estar con él para que no se ahogue, para que no se dañe, para que no se pueda morder la lengua. De hecho, mi hermano murió por un ataque de epilepsia, en un instante en que nadie pudo socorrerlo. No estuve yo allí. Algunos piensan que era la histeria, o la neuralgia, la depresión, problemas oculares con sus ojos, la malaria, la lepra, el reumatismo, un sinnúmero de listas para aquello. Mira, lo que haya sido, lo que fuese, fue muy doloroso para Pablo. Era algo que le traía mucho dolor en su cuerpo físico. Y 3 veces le rogó, imploró al Señor ser liberado de este aguijón. Y la respuesta siempre fue la misma. Bástate de mi gracia. Mira, Pablo podría enfrentar esta situación negando a Dios por esto. Arremetiendo en contra de Dios. Podría haberlo cuestionado, exigiendo una explicación por qué tenía que ser así, hacer de ese modo con él. Pero su fe no era una de aquellas que eran condicionadas, no era una fe de si esto entonces recién. No, era esa fe de las que dice, aunque esto me ocurra, me aferraré de su gracia. Por eso él dice, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Hubo otros que fallaron, no aprobaron este examen de la fe. Caín falló, no fue capaz de aprobar. En el momento de la crisis no fue capaz de hacerlo. Falló Caín, falló Sansón, falló Salomón y falló Judas. Cuando no entendemos la razón del porqué de las cosas que nos suceden, entonces vivimos estresados y queremos saber por qué, cuál es la causa, cuál es el motivo de eso. Cuando algo sale mal en la vida decimos, Dios, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué permites esto?
Amigo mío, iglesia, debes saber que Dios no tiene ninguna obligación de darnos explicaciones. Él es Dios. Es bueno, es justo y Dios es Dios. Él entiende por qué ocurren las cosas. Debiese ser para nosotros suficiente, pero lastimosamente así no lo es. ¿Cómo entender nosotros hoy día? Aquellas personas que tienen que estar cuidando a un paciente, a un hijo, a una hija que está postrado o arrastran una enfermedad por tanto tiempo. ¿Cómo entender? Sé que te causa dificultades. Tú que has predicado durante tanto tiempo y hoy día tienes que estar dializándote 3 veces a la semana. Y allí estás, tienes que estar frente a eso, pero te mantienes firme, sostenido de la mano de Dios, porque sabes que el poder de Dios se fortalece en tu debilidad. Y hoy pueden decir y aceptar la voz de Dios: bástate tan solo mi gracia. Cuando el ideal del cristianismo, con la cruda realidad de las injusticias que vivimos, de las enfermedades que nos arrebatan a quienes amamos, Dios nos dice que no somos perfectos, sin duda. Él lo sabe, tú lo sabes. Por tal motivo nos dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hermanos, hermanas, hijos del Señor, hijas del Señor, las explicaciones nunca nos traerán paz. Las explicaciones nunca nos van a satisfacer. No busquemos las explicaciones. Busquemos la ayuda de Dios, el sustento de Dios, la gracia de Dios que nos trae a nosotros fuerza y consuelo. Debemos aceptar lo que es inevitable. Sin embargo, aceptar lo que es inevitable no significa que algo nos guste. No te invito a que digas: entonces tengo que decir que me gusta lo que no me gusta. No, no nos gusta. A nadie nos gusta eso. No es la invitación. No es la invitación tampoco de aceptar, de decir: entonces tengo que justificar los hechos que hayan ocurrido. No, no estoy hablando de simplemente agachar la cabeza. No, estoy hablando de aún frente a las circunstancias que no son buenas, que no son adversas hacia nosotros, avanzar. Del mismo modo también se debe aceptar las cosas que dijimos nosotros. Bueno, el pasado no lo puedo cambiar, pero del mismo modo podemos aceptar el presente, con todo lo que nos significa, con todo lo suyo, sea bueno o lo que no sea bueno. No en una actitud fatalista, de conformidad, de rendirnos. No, no es ese el llamado. La aceptación es la entrada, sin duda, el inicio, el camino para avanzar. Y para ello solo podrás avanzar y caminar por sobre el dolor, por sobre las circunstancias, por sobre las injusticias, por sobre las enfermedades, por aquellas cosas que te acongojan, por aquellas cosas que te hacen difícil y reniegas muchas veces. Solamente podrás hacerlo mediante la gracia del Señor. Su gracia ha de bastarnos. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Padre. Hoy es un tiempo complejo y difícil para muchos. Hoy nosotros podemos estar, de los que estamos aquí, cubiertos, protegidos. No nos ha faltado, Señor. Y te damos gracias por ello. Pero hay quienes están en circunstancias muy complejas, muy difíciles, Señor. Que esta palabra sea para ellos la fuerza necesaria para ponerse en pie. Porque si nuestro mismo Señor no tuvo respuestas, si Él sudando gotas de sangre, la respuesta fue no. Y tuvo que aceptar el dolor de la cruz, la injusticia de la humanidad. Se secó las gotas de sangre y avanzó y siguió desde el Getsemaní hacia el Calvario. Pero sabía que no era la última de las palabras, ni la última de las circunstancias ni acontecimientos, porque delante de él no estaba tan solo la cruz, sino además estaba la resurrección. Es por ello que el apóstol también,
cuando la respuesta es bástate tan solo de mi gracia, fue capaz también de levantarse de allí y no quedarse quieto ni estático, sino avanzar y seguir y caminar y seguir extendiendo el reino del Señor. También se secó las gotas de sangre y avanzó, porque sabía que había una respuesta mayor, una respuesta más grande, aún a su propia oración, para que luego él pudiese escribir también: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque tenía él la convicción que si moría, del Señor sería su vida, como lo había sido siempre. La respuesta de Dios para sus hijos siempre será para el beneficio y lo mejor para nosotros, aun cuando estemos en medio del dolor y de las circunstancias apremiantes. No es la última palabra. Él, el poderoso, el eterno, te tiene en su mano. Y en su mano muchas veces podremos experimentar no lo que nosotros nos guste, no lo que nosotros quisiéramos, pero nadie nos arrebatará de su mano. Mantente fiel, sostenido en esta palabra. Grábatela muy bien en tu mente y en tu corazón. Me basta solo su gracia. Me basta solo su gracia. Bástate solo mi gracia. Amén.